Bueno, buenas tardes y bienvenidos a otro webinar de Digimed. Bienvenidos al showroom de Digimed en la sede central en la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del doctor Claudio Morós, que nos va a compartir un poco de su experiencia y trabajo en el área de cardiología y en cardiopatías congénitas. Es parte del equipo del Hospital Gutiérrez, con el que trabajamos desde hace muchos años, acompañándolos desde la parte técnica, ¿no? Bueno, para contarles un poco a quienes quizás se están conectando a este webinar y no conocen la empresa, Digimed es una empresa que hace más de 25 años, ya de hecho 27 años, que trabaja en el área de ultrasonido y también, aparte de proveer el equipamiento y ser representantes, importadores, tratamos de estar presentes junto a nuestros clientes en todo lo que es la capacitación, información y aprendizaje en el manejo del equipamiento y las nuevas tecnologías. Así que este espacio que surgió durante la pandemia nos abrió una puerta y una vía de llegada a muchísimos clientes y amigos de muchos años para mantener una comunicación permanente. Hoy, bueno, como verán, a mi espalda tengo los equipos Siemens, que es la marca que representamos hace ya 10 años, trabajando junto a ellos como representantes oficiales de la parte de ultrasonido, en todas las líneas y particularmente en cardiología, donde, como sabrán, bueno, contamos desde equipamiento portátil, como el Acuson P500, a la línea tope de gama con ecocardiografía 3D, como es el Acuson SC2000. Bien, ahora viendo ya que somos algunos más conectados, y sí, voy a pasar a presentar al doctor Claudio Morós. Él es cardiólogo egresado de la Universidad Nacional del Noreste y también cardiólogo infantil de la UBA, cardiólogo de congénitas del adulto en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Sanatorio Güemes y Hospital Español de Buenos Aires. Claudio, buenas tardes y bueno, esperemos disfrutar de la presentación sobre tu charla sobre detección ecográfica de hipertensión pulmonar en cardiopatías congénitas del adulto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer poder charlar con ustedes, dar esta charla. Quiero agradecer a Digimed la oportunidad de poder ofrecerle esta charla a todos los participantes. Y también un agradecimiento a la doctora Aide Vázquez, que fue mi mentora en la formación de imágenes cardiovasculares ecográficas en las cardiopatías congénitas del adulto. Bueno, vamos a arrancar con la charla. Ahora voy a compartir la pantalla. Mientras compartís la pantalla, aprovecho para comentarles todas las preguntas que puedan surgir. La idea es hacer una presentación de corrido y al final nos tomemos unos 15, 20 minutos para ver las consultas que puedan surgir. Todas las preguntas las pueden ir escribiendo en la sección del chat y también en la sección de preguntas y respuestas donde les parezca. Mejor si en el chat interactuamos todos, entonces nos ordenamos y seguimos las consultas que van llegando por esa vía. A los que nos estén viendo por YouTube, porque ahí está saliendo, nos pueden escribir las consultas también en el canal de YouTube. Sale perfecto, ya se ve perfecta la presentación. ¿Listo? Arranco. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. El esquema de la charla es primero hablar de qué son los pacientes con cardiopatías congénitas del adulto, qué es la hipertensión Buch, cuáles son los datos actuales, cómo podemos clasificar a la hipertensión en los pacientes con cardiopatía congénita del adulto, cuáles son los parámetros ecocardiográficos para medición de la presión pulmonar, cómo hago el diagnóstico cardiográfico de hipertensión en pacientes con congénitas del adulto, cuáles son los errores de interpretación y finalmente las conclusiones. Según este trabajo del profesor Van Gartner, la cardiopatía congénita del adulto ya supera, y en este gráfico lo vemos en el color azul más oscuro, y los cardiópatas adultos los vemos en el color celeste. Y se estima que para el año 2030
la población de adultos va a duplicar a la población de cardiópatas congénitos infantiles. Se dice que por cada millón de personas hay 3.000 pacientes con cardiopatía congénita. Es decir, que en la Argentina, si somos 40 millones de personas, habría 120.000 pacientes con cardiopatías congénitas del adulto. Estos pacientes son generalmente un problema, es una población creciente que tiene gran variabilidad de diagnósticos y de complejidad de la cardiopatía, que tiene un gran número de internaciones y procedimientos invasivos, quirúrgico, hemodinámico, y hay escasos centros preparados para su abordaje. ¿Cuáles son los datos actuales? En una auditoría que se hizo en Inglaterra de la hipertensión pulmonar, todos los centros refirieron cuáles eran las causas de su hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar por cardiopatía congénita ocupó el segundo lugar, desplazando al tercer lugar a las hipertensiones pulmonares del tejido conectivo. Esto nos dice la importancia de esta población y la importancia que tienen las cardiopatías congénitas en esta patología. En el gráfico A, arriba, la pirámide, vemos que en la base está representada por el tronco arterioso, el canal AB y la transposición, y hacia la izquierda van a ver la probabilidad de desarrollar hipertensión pulmonar, que es del 100% en esta base, y esto se da entre 6 a 12 meses. En la parte media está la 6B, que va a tener la probabilidad de desarrollar hipertensión en un 50%, y esto se da ante los 2 años, y en la punta de la pirámide está la 6A, que va a presentar hipertensión pulmonar en un 20 a 10%, y esto se da en la tercera y cuarta década de la vida. Abajo en la imagen C, este corazón representa todas las cardiopatías pediátricas congénitas con presiones pulmonares arriba de 25 milímetros de mercurio. El 90% va a ser corregido y hay un 10% que no, que van a ir irreversiblemente a la hipertensión pulmonar. Y de las corregidas a la izquierda, en ese pulmón blanco y azul, hay un 2 a 6% que, a pesar de estar corregidas, van a ir a hipertensión pulmonar. Entonces, se espera que de un 5 a 10% de las cardiopatías congénitas sufran de hipertensión arterial pulmonar. Otra vez repetimos, el tronco arterioso y la ventana, 100% de evolución hacia la hipertensión pulmonar, la SI y el ductus, dependiendo de su tamaño, 50%, y la CIA en un 10%, pero siempre tardía después de la tercera década de la vida, generalmente. Cuando analizamos la base de datos de la cardiopatía congénita en Holanda, una base que para el año 2008 tenía casi 6.000 pacientes, la incidencia era del 4,2%, y los síndromes de Eisenmenger representaban el 1,1% de toda la población. Ellos también analizaron cuánto era el porcentaje de cardiopatía que podría predisponer a hipertensión pulmonar, y esto en la parte de 6,1%. Es decir, que hay cardiopatías congénitas que van a predisponer a la aparición de hipertensión pulmonar si no son corregidas. Y acá tenemos los defectos septales intraauriculares, la CIA en todos sus tipos, los defectos septales interventriculares, la CIB, la comunicación entre la aorta y la pulmonar, y ahí hablamos de ductus, ventana aortopulmonar, tronco, hemitronco, todas las anomalías del retorno venoso, los defectos de los cojinetes endocárdicos como el canal AB, y todas las cardiopatías complejas de corazón univentricular, la atresia tricuspidia y todo lo que no tenga obstrucción pulmonar. Y obviamente los antecedentes de anastomosis previa. La ventana aortopulmonar y el tronco arterioso son las patologías que en un 100% van a dar hipertensión pulmonar si no se corrigen. Y ecográficamente la vamos a poder separar. ¿Por qué? Porque la ventana aortopulmonar vamos a ver por eco las dos válvulas semilunares, pero en el tronco arterioso solamente vamos a ver una sola válvula semilunar, porque el tronco sale solamente un vaso que es responsable de la circulación sistémica pulmonar y coronaria. En cambio, en la ventana salen dos vasos, la pulmonar y la aorta, pero están comunicadas más arriba en la aorta ascendente. El canal AB, que tiene una sola válvula B, tiene una CIA, ostión primum y una CIB, y con sus distintos tipos de
disbalanceados, que pueden terminar siendo un ventrículo único, la transposición de los grandes vasos, que vamos a ver más adelante, cardiopatías como las atresias pulmonares, con septum intacto, que van a ser ductus dependientes y no son corregidas. La irrigación pulmonar va a depender del ducto y esto puede llevar también a la hipertensión pulmonar. Y la atresia pulmonar con C y B, donde tenemos un amplio espectro, donde a la izquierda vemos una válvula que está imperforada, que sería el mejor caso, porque el tronco de la pulmonar está presente, y en el otro extremo donde ni siquiera existe el tronco de la pulmonar. Los ventrículos únicos, que podríamos clasificarlo con una sola válvula, ostión dominante izquierdo o derecho, tipo canal, con dos válvulas, las doble entradas izquierda o las doble entradas derecha, y con una válvula atrética, la atresia tricuspidia y la atresia mitral. Fíjense entonces la gran variabilidad de diagnósticos sin entrar en detalle en cada uno. También es importante el antecedente del paciente que estamos viendo, si tuvo alguna comunicación o anastomosis central, la de Watterson, que comunicaban la aorta ascendente, aorta descendente con la pulmonar. Estas ya no se hacen. También el antecedente de anastomosis de la loctaucin clásica, donde se bajaba la subclavia a la pulmonar, o la modificada, que es la que se usa actualmente con un tubo de Gorete entre la subclavia y la pulmonar, y de esa forma no transmite tanta presión. La presencia del cerclaje, que es estrechar la salida a la arteria pulmonar para proteger la circulación pulmonar, y esto se hace con pacientes con CID o con alto flujo pulmonar, ventrículos únicos, etc. Y de esa forma evitamos la aparición precoz de hipertensión pulmonar. ¿Qué pasa en la Argentina? Este es un relevamiento nuestro de nuestra base de congénitos de 1.600 pacientes. Tenemos una incidencia de hipertensión pulmonar grupo 1 del 3,8%. Esto fue en el año 2016, y el síndrome de Eisenmenger prácticamente duplicamos a las cifras holandesas, muy cercanas. Cuando volvimos a analizar para el año 2019, pulmonar grupo 1, sobre 2.073 pacientes, con una mortalidad del 25%. Entonces, detectar la hipertensión pulmonar en el congénito es importante, porque la sobrevida es muy distinta si el paciente tiene o no tiene hipertensión, como se ve en este esquema de Kaplan-Meier. La mortalidad promedio es del 25%. Ahora, ¿qué pasa en la Argentina? Actualmente calculo que estamos en los 44 millones de personas. Tendría que haber en la Argentina 132.000 pacientes congénitas del adulto, y por lo tanto, si extrapolamos el 3,8% de hipertensión pulmonar grupo 1, tiene que haber entre 4.500 y 5.000 pacientes que hay que diagnosticar y tratar con tratamiento específico. Ahora, hay hipertensión pulmonar de otros grupos también, y eso representa el 5,1% de la población. Entramos rápidamente en cómo clasificar a la hipertensión pulmonar en la congénita del adulto, y pueden pertenecer al grupo 1, como ya dijimos, ¿sí? Y a su vez está dividido en 4 subgrupos, que es el síndrome de Eisenmenger, los Jung de izquierda a derecha, tipo CA o CIB, la hipertensión pulmonar con cardiopatía coincidente, o la hipertensión pulmonar luego de una cirugía correctora. Pero también tenemos pacientes que sufren de hipertensión pulmonar grupo 2, por disfunción ventricular. Y acá están principalmente los pacientes con ventrículo derecho sistémico, que ya vamos a ver. Otros pueden hacer episodios tromboembólicos, y estos van a pertenecer al grupo 4, y según la última clasificación de NISA, los ventrículos únicos y las atresias pulmonares con colaterales pasaron al grupo 5, como veremos más adelante. Esto es lo mismo, pero en un gráfico. Hacia arriba y a la izquierda tenemos el Eisenmenger, que es el cortocircuito de derecha a izquierda a través de un defecto, que puede ser auricular o ventricular. El subgrupo 2, que son los Jung, generalmente CIA, donde hay un cortocircuito izquierdo-derecha. Acá es importante saber si se pueden cerrar o no. El grupo 6, que es una cardiopatía que no explica la hipertensión pulmonar que tiene el paciente, y por eso se la llama coincidente. Y el grupo 4 son los
Y hay otro grupo que son los pacientes Fontan-Kreuzer, que no sabemos dónde ubicarlos. El grupo 5, que son los ventrículos únicos, a pesar de que los sacaron del tratamiento con los tratamientos específicos, son los de peor evolución. Y fíjese en la línea roja la mala evolución que tiene en el seguimiento en nuestra base de datos. La medición ecográfica de la presión pulmonar. Ahora vamos a ver una serie de revisiones. Hay un montón de revisiones que trataron este tema, pero nos vamos a basar específicamente en esta del 2018, del grupo del Royal Brompton, que toma específicamente el diagnóstico ecográfico de las cardiopatías congénitas y la presencia de hipertensión pulmonar. Este grupo, dirigido por Dimopoulos, que es uno de los expertos en este tema, recomienda usar parámetros ecocardiográficos simples en búsqueda de la hipertensión pulmonar y derivar al cateterismo cardíaco cuando hay sospecha de la misma. Y hay muchos parámetros ecográficos en pacientes no congénitos que no pueden ser aplicados a pacientes con cardiopatías congénitas del adulto, y no se deben usar los parámetros si no se conoce bien la anatomía cardíaca subyacente, como vamos a explicar más adelante. Esta es una revisión que nos muestra que la ecografía puede hacer un cateterismo derecho, ecográfico. Entonces yo puedo saber la presión de la aurícula derecha por la vena cava, la presión sistólica de la arteria pulmonar por la insuficiencia tricuspidia, la presión media y la presión diastólica de la pulmonar a través de la insuficiencia pulmonar, y la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo a través de la relación EE' y saber si está aumentada o disminuida. Resumiendo, diámetro de vena cava inferior, presión de aurícula derecha, gradiente de presión media y diastólica pulmonar, el tiempo de aceleración pulmonar, podemos calcular si la resistencia vascular pulmonar supera las 3 unidades Wood. También podemos hacer cálculos de resistencia vascular pulmonar y, como dijimos, presión de fin de diástole. No me olvido del índice de felicidad, donde hay una relación de 2 diámetros, la división. Lo normal es que sea menor a 1. Si esto es mayor a 1, estamos hablando de sobrecarga, que puede ser de presión o de volumen. Si siempre en sístole y en diástole la relación es mayor a 1, hablamos de sobrecarga de presión, pero si en diástole es menor a 1, hablamos de sobrecarga de volumen. Otro esquema donde vemos que en diástole está redondito y eso es sobrecarga de volumen, y si en sístole y en diástole está aplanado, es sobrecarga de presión. Esto es un buen índice, pero ¿qué pasa? Los pacientes con cardiopatía congénita al adulto, y así lo estudiamos en el año 2010, más de la mitad tiene dilatación del ventrículo derecho. Es decir, que este índice no me va a agregar muchos datos para sospechar hipertensión pulmonar. Como pueden ver acá, son distintas patologías congénitas y todas están dilatando el ventrículo derecho, están aplanando el septum. Entonces arriba a la izquierda tenemos una estenosis pulmonar, arriba a la derecha una CIA, abajo a la izquierda un FALOP, y abajo a la derecha una CIB más hipertensión pulmonar. Es decir, que este índice no me va a agregar datos diagnósticos. Todos conocemos la medición de la vena cava inferior, que estima la presión de aurícula derecha. Si la vena cava inferior es menos de 21 milímetros y colapsa más de 50, decimos que la presión es aproximadamente del 3%, y si tiene más de 21 milímetros y colapsa menos de 50, es una elevación alta de la presión y la estimamos en 15. Un ejemplo, una vena cava inferior dilatada y que no colapsa. Bueno, acá tendríamos que asumir que la presión de la aurícula derecha está en 15. También, a través de la presión de la velocidad pico de la insuficiencia tricuspidia, podemos calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y acá está la revisión en la cual se explica el método. Entonces, esto es igual a la velocidad pico al cuadrado por 4 más la presión de la aurícula derecha. En este paciente sería 31 milímetros más 3, estarían 34 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Hay que tener mucho cuidado, es importante tener una buena señal. La exactitud del cálculo va a depender de la buena señal de insuficiencia tricuspidia. Si la señal es
pobre o moderadamente pobre, el cálculo va a ser más inexacto. Entonces hay que alinear bien el trautor, corregir el Doppler, corregir todos los parámetros y evitar la sobreestimación, como se ve en este caso en el puntito rojo, cuando uno ajusta el Doppler, donde el valor real es la cruz amarilla y verde. ¿Sí? Entonces ahí estaríamos sobreestimando la presión pulmonar. También se puede dar a la inversa, que por una mala señal estemos subestimando. Y por eso esto depende mucho de qué onda tengo yo de insuficiencia tricuspidea y cómo la estoy midiendo. Entonces tengo que estar muy atento a esto. También tenemos que saber que cuando la onda no es buena, el contraste nos puede ayudar, y esto en un mismo paciente, fíjense que la onda de IT 26,8 milímetros y cuando usamos el contraste sube a 44,9. Por este motivo y por los problemas que han habido con el cálculo de la aurícula derecha, actualmente en la guía a partir del 2015, lo que se pide es la velocidad pico de la insuficiencia tricuspidea. O sea, ya no se le suma la aurícula. Entonces vamos a ver que la velocidad pico va a ser de alto riesgo para hipertensión pulmonar si está en mayor a 3,4, va a ser de bajo riesgo si es menos de 2,8 metros por segundo o es no detectable, intermedio entre 2,8 y 3,4. Y acá se ayuda de presencia de otros signos de hipertensión pulmonar, que esto es un problema para el congénito porque, como dijimos, el 50% tiene las cavidades derechas dilatadas y eso no significa que tenga hipertensión pulmonar. Vamos a ver en la insuficiencia pulmonar, que es ese flujito rojo que están viendo, este es un eje corto, la válvula pulmonar, y el flujo rojo representa la insuficiencia pulmonar, donde vamos a medir. La primera medición va a ser la máxima velocidad de la insuficiencia pulmonar al inicio de la diástole, vamos a llamarla 1, y esta medición al cuadrado por 4, más la presión de la aurícula derecha, nos va a dar la presión media de la arteria pulmonar. Cuando hacemos la medición 2, que es al final de la insuficiencia pulmonar en la diástole, esto nos va a dar la presión diastólica. También podemos calcular la resistencia vascular pulmonar, y para esto vamos a necesitar la velocidad pico de la IT, la integral velocidad-tiempo, el VTI del tracto de salida del ventrículo derecho, por 10 más 0,16, y nos va a dar la resistencia vascular pulmonar en unidades Wood, pero esto es poco aplicable y poco útil en los pacientes con cardiopatías congénitas. En la insuficiencia pulmonar también podemos medir el tiempo de aceleración del tracto de salida, y es el tiempo que tarda desde el inicio de la onda hasta el pico del ANMED de la insuficiencia, y esto se mide en milisegundos. El primer trabajo, fíjense que es de 1987, y con esto calculaban a través de una regresión logística, sacaron parámetros de corrección para calcular la presión arterial media, ahí están las fórmulas, y cuando más corto era el tiempo de aceleración, más exacto era el cálculo de la presión media arterial pulmonar. En una revisión más reciente, del año 2018, se vio que esto es factible de hacer en el 90%, con una sensibilidad del 84% y una especificidad del 84%. Figura dentro de todas las revisiones la medición del tiempo de aceleración de la pulmonar, y en los últimos estudios se dice que cuando esto es menos de 90 milisegundos, tiene coincidencia o predice que la resistencia vascular pulmonar es mayor a 3 unidades Wood, es decir, que hay hipertensión pulmonar, y nos sirve para el diagnóstico también. Acá vemos, este es el artículo original, en un paciente normal a la izquierda de 160 milisegundos de tiempo de aceleración, y a la derecha un paciente con hipertensión pulmonar con un tiempo de aceleración del pulmonar de 75 milisegundos. También tenemos que hablar de la función del ventrículo derecho, pero ¿qué forma tiene el ventrículo derecho? Va a depender de dónde lo estemos mirando. Puede ser un triángulo, puede ser una media luna, y eso es un gran problema para el ventrículo derecho. Cuando vamos a las guías de cómo valorar el ventrículo derecho y su función, fíjense todos los datos que aparecen, hay más de 10 datos para ver la función, y esto significa que no hay ninguno bueno. Entonces tenemos que ver varios datos y ver el conjunto de datos, a ver cómo lo catalogo a ese ventrículo derecho.
Y lo más clásico es el TAPSE, que si es menor de 17 es anormal, que es la excursión de la válvula tricúspide. También podemos hacer la onda S a través del Doppler tisular, y esto es anormal, menor de 9,5. A través del tisular color, menos de 6. También se puede hacer el strain global longitudinal, y esto es anormal, el menos 20, por debajo de menos 20. Los índices de performance cardíaca o TEI, que se pueden hacer por Doppler pulsado o por Doppler o tissue color, 0,43 y mayor de 0,54 son anormales. La fracción de acortamiento del ventrículo derecho se dice que es anormal, menos de 35. Y finalmente, la fracción de eyección del ventrículo derecho es menor de 45, es anormal. ¿Cuál es la importancia del eco 3D? Fíjense que a través de este eco 3D, si yo corto, tengo 3 niveles de corte, fíjense cómo me varía el diámetro diastólico del ventrículo derecho y cómo me va a dar fracciones de acortamientos distintas. Es por eso que es tan poco útil la fracción de acortamiento hecha por modo bidimensional, y es muy importante hacerlo por eco 3D. Cuando yo utilizo el eco tridimensional, estoy calculando el ventrículo derecho del corte de 4 cámaras, del eje corto y del corte coronal, y tengo una reconstrucción tridimensional, y esto ha sido equiparado a resonancia magnética, con un cálculo mucho más exacto. Y acá vemos el resultado de este ventrículo derecho con una fracción de eyección 3D del 50%. El problema es, primero, bueno, hay que tener el equipo para hacerlo, hay que tener mucha experiencia, cuesta adquirir la experiencia para hacer este corte, y lo otro es que el paciente tenga una buena ventana torácica. Vamos a entrar ahora al diagnóstico. Vimos todos los parámetros para medición de la presión pulmonar. Vamos a ver ahora el diagnóstico ecográfico de la hipertensión pulmonar, y volviendo a la revisión, en el cual se revisaron cerca de 512 papers y se seleccionaron 25 que eran específicos para cardiopatía congénita. Este grupo lo dividió en 4 grupos problemáticos, y el primer grupo es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho o estenosis pulmonar. El segundo grupo son las atresias pulmonares o entetología de falón no reparada, los corazones univentriculares y finalmente la transposición de grandes arterias tratadas con el método de Senino-Mustard, que hacen un switch arterial. En el primer grupo, la estenosis pulmonar va a hacer que aumente el gradiente de tricuspidio y va a simular la insuficiencia, una hipertensión pulmonar, si no vamos y buscamos la pulmonar. En el segundo grupo, no existe la arteria pulmonar, y el pulmón se va a infundir a través de colaterales aortopulmonares, que obviamente van a transmitir presión alta a esos pulmones. En el univentricular no reparado, como esta doble entrada ventricular izquierda, las dos válvulas caen hacia un ventrículo y de ese ventrículo salen las dos arterias, es decir, que ambas arterias tienen presiones sistémicas, a menos que tengan una obstrucción por debajo. Y finalmente, el cuarto grupo son los ventrículos derechos sistémicos, tipo Senini-Mustard, donde se hace una corrección asimétrica, pero lo malo es que por debajo de la aorta queda el ventrículo derecho. Si nosotros vamos y medimos la insuficiencia tricuspidia, estaremos midiendo la presión sistémica, no la pulmonar, y esto genera errores. Y yo agregaría un 4, que es un grupo más, el grupo 5, que son los corazones univentriculares reparados, tipo Fontan-Kreuzer. Entonces, para ordenar un poco cómo vamos a evaluar a nuestros pacientes, primero les hago una pregunta: ¿cuál es el corte más importante para valorar la hipertensión? Y los cortes son todos. Todos los cortes ecográficos nos van a dar información, y quiero hacer hincapié y recalcar el corte subcostal y el supraesternal, porque son los que habitualmente se usan con menos frecuencia y con menos detenimiento, y nos pueden dar mucha información sobre cardiopatía congénita. Igual, de todas formas, vamos a ver todos los cortes. El corte subcostal, donde pongo el traductor subcostal con la muesca hacia el lado izquierdo. Vamos a ver el septo interauricular desplegado, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y podemos obtener esta imagen donde vemos una aurícula izquierda hacia aurícula derecha, es rojo, ancho, y esto corresponde a una sellada de un segundo.
Cuando este corte lo rotamos en 90 grados, hacemos el corte sagital. Con el corte sagital, con la muesca hacia arriba ahora, vamos a desplegar el septum, la aurícula derecha queda arriba, la aurícula izquierda abajo, y nos queda desplegada la vena cava inferior y la vena cava superior. Hay que trabajarlo y hay que desplegar bien, porque fíjense, el mismo paciente con un corte no desplegado, no se ve el defecto, y abajo cuando desplegamos bien el corte vemos una falta de septum entre ambas aurículas y la vena cava superior. Entonces, del corte coronal, rotando a 90 grados, pasamos al corte sagital. Es el famoso eje de cava, porque vemos la vena cava superior y la vena cava inferior, y este corte también se lo realiza en eco transesofágico y es el corte de predilección para ver los defectos tipo 6A. Entonces, cuando hay un defecto como el que estamos viendo, esta es una 6A seno venoso en vena cava superior. Este paciente tenía hipertensión pulmonar y fíjense que el shunt a través del defecto es azul y es rojo, es decir que el cortocircuito es bidireccional. Y esto nos habla de que la presión del ventrículo derecho está elevada. Otra sería osteosecundum, con cortocircuito izquierda-derecha. Entonces, en el mundo de la CIA, las que nos traen problema o mayor trabajo para su diagnóstico son las senovenosos, como hemos visto, y las seno coronario. Esta es la ausencia parcial o completa de la pared común que tiene el seno coronario y la aurícula izquierda. Por suerte son bastante infrecuentes dentro de las comunicaciones interauriculares y la podemos ver a través de un corte subcostal en un plano coronal, buscando el seno coronario y buscando el destrechamiento. Generalmente tenemos que trabajar bastante este corte y buscarlo con otras imágenes como la tomografía multislide, nos puede ayudar. En una apical de 2 cámaras pueden ver un seno coronario destrechado, ahí está la flechita, lo mismo pasa en la tomografía multislide, y abajo y a la derecha pueden ver una apical 2 cámaras donde no se ve el defecto. Hay que ir a buscarlo y es bastante complicado encontrarlo. Pasamos ahora al corte supraesternal, y el corte supraesternal vamos a colocar el traductor en el hueco supraesternal con la muesca hacia abajo, y con este corte sagital vamos a desplegar la aorta ascendente y la aorta descendente, y en el medio queda la arteria pulmonar. Ahí ven desplegado el arco aórtico, y cuando ponemos color, este arco me permite evaluar y determinar si hay presencia de ductus, que es esa pequeña llamita que están viendo ahí cuando pasa el flujo a través de la aorta descendente. Entonces acá también puedo medir el ductus. Rotando la muesca hacia el hombro izquierdo hago el corte coronal, y en esta voy a ver la vena cava superior, la rama derecha de la arteria pulmonar, la aorta queda redondita en el medio, y puedo ver esto, que es la vena cava superior. Normalmente la vena cava superior tiene que tener un flujo azul, ¿sí? Es un flujo que se dirige hacia la aurícula derecha. Pero ¿qué pasa si está interrumpido por un flujo rojo? Bueno, acá tengo que sospechar que está llegando algún vaso anómalo a esa vena cava superior, y esto puede ser una anomalía parcial del retorno venoso derecho en vena cava superior. Entonces siempre es importante buscar este dato. Habíamos dicho que la ventana aortopulmonar es una de las patologías que va en un 100% a la hipertensión pulmonar, y es una comunicación entre el tronco de la arteria pulmonar y la aorta ascendente, en presencia de 2 válvulas semilunares. Bueno, hay 3 tipos, hay uno intermedio, son todas quirúrgicas, salvo el intermedio es que se puede hacer un cierre hemodinámico. Pero por ese grado de comunicación, la presión sistémica se transmite al pulmón y terminan haciendo hipertensión pulmonar rápidamente. Lo pueden ver en un supraesternal largo, donde ven la comunicación entre los vasos, o un supraesternal corto, donde van a ver cómo se comunican ambos vasos. Si el paciente ya desarrolló hipertensión pulmonar, es más difícil de verlo, porque ya no hay shunteo entre ambos vasos porque no hay gradiente. Entonces, puede hasta no haber pasaje. El otro caso es del tronco arterioso, son todos defectos de resolución quirúrgica en la infancia, de donde del corazón sale un solo vaso que tiene una sola válvula semilunar,
y este está encargado de la distribución de sangre a la circulación general, al pulmón y a las coronarias. Hay distintos tipos de tronco, obviamente. ¿Qué vamos a ver en el eje para esternarlo corto? En el eje corto de los vasos vamos a ir a buscar la insuficiencia pulmonar siempre, porque ahí podemos obtener la presión media diastólica de la arteria pulmonar. Como en este caso, una paciente de 50 años que se opera tardíamente de su CIA, pero a los 50 años aparece la hipertensión pulmonar y cuando medimos la insuficiencia pulmonar vemos que tiene 30, la medición 1, que más 8 de presión le da una presión media de arteria pulmonar de 38, o sea, está con hipertensión pulmonar. Esta paciente actualmente está tratada con triple esquema terapéutico. También en el eje corto podemos ver ese shunt rojo que viene desde abajo, que corresponde a un ductus arterioso. Y el ductus arterioso puede generar hipertensión pulmonar dependiendo del tamaño. Si el ducto es enorme, puede generar rápidamente hipertensión pulmonar y sobrecarga de cavidades derechas. Este es el caso de un paciente de 33 años con ese ductus de 7 milímetros que por suerte no lo desarrolló y que pudo ir a cierre hemodinámico con un dispositivo, como pueden ver acá abajo y a la izquierda, pero ya el diámetro del ventrículo izquierdo estaba bastante dilatado. Tenía 70 milímetros de diámetro del ventrículo izquierdo y como sabemos, esta patología dilata las cavidades izquierdas. También podemos encontrarnos con la estenosis pulmonar. Van a ver un shunt rojo hacia arriba, que es la insuficiencia, y un shunt rojo hacia abajo, que es el aliasing que genera la válvula al pasar la sangre por ahí. También tenemos que prestar atención acá el antecedente de cerclaje. Como en este paciente, que es un canal AB, van a ver que la arteria pulmonar tiene como una banda radiodensa que se puede ver, y esto es el cerclaje, y esto genera muchísimo gradiente. Fíjense que apenas pasa la sangre a través del cerclaje. Es un cerclaje bien cerrado. Cuando se tomó gradiente tenía 103 milímetros de mercurio de gradiente, o sea, es un cerclaje muy ajustado. Este es el mismo paciente en 4 cámaras, es un canal AB, desbalanceado, con un Y de insuficiencia tricuspidia enorme, pero este paciente no sufre de hipertensión pulmonar, porque la circulación pulmonar siempre estuvo protegida por el cerclaje, y cuando se hizo el cateterismo vemos que la presión media de la arteria pulmonar es de 18. Entonces sería un error tomar esa insuficiencia tricuspidia y medir la presión pulmonar ecográfica a través de ella, porque tenemos la estrechez a nivel de la arteria pulmonar. No es el caso de esta otra paciente, que es una CIB no operada con un síndrome de Down de 29 años. Abajo y a la izquierda pueden ver el 4 cámaras, la CIB. Arriba y a la izquierda pueden ver la insuficiencia pulmonar. Y cuando medimos la insuficiencia pulmonar, nos da una presión media de arteria pulmonar de 46. O sea que supera claramente los 25 o los 20 actualmente. Y esto es hipertensión pulmonar. Esta paciente está tratada con tratamiento específico. Otro paciente con canal AB no operado, más hipertensión pulmonar. Y en el eje corto, fíjense que vamos a ver hacia arriba un de rojo, de una llanita roja de insuficiencia pulmonar, y más abajo de qué pasa cuando tenemos hipertensión pulmonar. La disminución del gradiente del ductus o la anastomosis subclavio pulmonar o una CIB sugiere la presencia de hipertensión pulmonar. Entonces, esta disminución del gradiente se da por el aumento de la presión del ventrículo derecho. Entonces, al no haber gradiente entre ambos ventrículos, entre ambos sistemas, el gradiente del ductus va a bajar, como se ve acá en el esquema, y de la insuficiencia pulmonar va a subir. Veamos también el eje paraesternal largo. Siempre tenemos que ver en el eje paraesternal el crecimiento de cavidades derecha, como se ve acá. Es una paciente de 61 años con una CIA no operada. Si ustedes ven así, pueden pensar en hipertensión pulmonar tranquilamente, o pueden pensar, si son cardiólogos de congénita, en una CIA. Cuando medimos la insuficiencia tricuspidia, fíjense que tiene 3 metros por segundo, y cuando medimos la presión media arterial pulmonar tiene 20 milímetros de mercurio.
Si vamos a las guías del 2015, está en una porción intermedia por la velocidad de la IT, y ahí dice que tenemos que apoyarnos por las imágenes que hagan sospechar hipertensión pulmonar, lo cual es muy difícil enseñar, porque la CIA siempre va a dilatar las cavidades derechas, entonces con eso ya no lo contamos. Obviamente acá tuvimos que hacer un cateterismo para determinar si la paciente tiene hipertensión pulmonar o no. Rápidamente recordamos que la tetralogía de Fallot se dice tetralogía porque presenta 4 condiciones: una CIB grande con desalineamiento, cabalgamiento de la aorta sobre la CIB, obstrucción del flujo al ventrículo derecho y hipertrofia del BD. En los tratamientos quirúrgicos, estos pacientes pueden evolucionar a estenosis valvular pulmonar o de sus ramas pulmonares, y esto generar confusión en el momento de detectar hipertensión pulmonar. Este es un típico paciente con tetralogía de Fallot operado y con insuficiencia pulmonar severa. Y fíjense que uno, si lo ve así, podría pensar que tiene hipertensión pulmonar, pero este paciente no lo tiene. Esa dilatación es por la insuficiencia pulmonar que tiene. También hemos visto casos de pacientes Fallot operados de grande con disnea. Este paciente de 62 años con correctora tardía a los 46, mucha disnea, pero al ver la válvula pulmonar vemos que tiene estenosis. Entonces la disnea está dada por la estenosis y el hipoflujo pulmonar. Hay que abrir la válvula, cambiarle la válvula, dilatarla, y con eso va a mejorar el paciente. Pero esto no es hipertensión pulmonar, esto es estenosis valvular pulmonar. Otro eje paraesternal, fíjense cómo vemos un defecto a nivel del sector interventricular y vemos un pasaje rojo y azul que es un cortocircuito bidireccional. Esta es una paciente con una CIB, lo vemos abajo en el 4 cámaras también, no operada, de 33 años, y que obviamente ya evolucionó a la hipertensión pulmonar, y por eso el cortocircuito es bidireccional. Al hacer las mediciones, la IT tiene 4 metros y la presión media arteria pulmonar tiene 44 milímetros de mercurio. Esto es medido por insuficiencia pulmonar. Y abajo tenemos un 3D del ventrículo izquierdo, donde también se comienza a comprometer la función del ventrículo izquierdo. O sea, la hipertensión pulmonar termina dañando al ventrículo izquierdo también. En el par external, fíjense abajo, también tengo que ver cómo salen los vasos. Y noten que del ventrículo izquierdo, que es el ventrículo que está abajo, sale la pulmonar. Y me doy cuenta porque se dirige hacia abajo, no sale hacia arriba. Y el vaso que sale arriba es la aorta. Entonces esto es típico de la troposición de los grandes vasos. El corte de 4 cámaras, y bueno, acá sí vamos a hablar un poquito de la troposición de los grandes vasos, que es la DTGA, que es una discordancia ventrículo-arterial, es decir, el ventrículo y la arteria no coinciden. Del ventrículo derecho sale la aorta y del ventrículo izquierdo sale la pulmonar. Y ahí está la discordancia. A su vez se puede dividir con CIB o sin CIB, con obstrucción pulmonar o no. Las primeras cirugías eran la de corrección oximétrica y se hacía un switch auricular, es decir, el flujo de la vena cava se la llevaba a través de un parche hacia el ventrículo izquierdo, porque de ahí salía la pulmonar. Y se hacían con parches 2 aurículas, una central y una periférica, de manera de llevar la sangre de las venas pulmonares hacia el ventrículo derecho, donde sale la aorta. Entonces, oximétricamente queda corregido, pero cuando vemos al paciente en un 4 cámaras, vamos a ver esta imagen que parece un anzuelo a nivel de las aurículas, que son los parches que han hecho la aurícula central y la aurícula periférica. Si lo vemos en movimiento, vamos a ver así, y estamos tentados a medir esa insuficiencia tricuspidia, y si medimos esta insuficiencia tricuspidia, vamos a pensar que el paciente tiene hipertensión pulmonar. Pero no es así, porque del ventrículo derecho sale la aorta. O sea que esto es un ventrículo derecho sistémico. Y el ventrículo izquierdo sería el ventrículo venoso. Entonces, para tomar las presiones pulmonares, tengo que mirar al ventrículo izquierdo, tomar la insuficiencia mitral. Entonces, recordamos que la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Como pueden ver en el par external abajo, como el vaso se inclina y baja, porque se está por dividir, y eso es una pulmonar. Y el vaso que se ve arriba es la aorta. Entonces, fíjense que si tomo la IT me da 4,9 metros sobre segundo, pero esto no es hipertensión pulmonar. Esto es el gradiente sistémico que tiene el ventrículo derecho,
por salir la aorta desde ahí. También tenemos la transposición congénitamente corregida. Esta es una doble discordancia. Dijimos que la transposición era una discordancia ventricular arterial. Esta es doblemente discordante, es aurícula ventricular y ventrículo arterial. Vamos a ver, entonces vamos, de la aurícula derecha pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo pasa a la pulmonar. Vamos a verlo en color y así no los confundo tanto. La aurícula derecha, sangre no oxigenada, pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo sale a la pulmonar. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale la aorta. Es decir, que oximétricamente está perfecto, pero lo que pasa es que queda en posición sistémica el ventrículo derecho, y esto no es bueno. ¿Qué tienen que ver en el 4 cámaras? Buscar siempre el septum auriculoventricular, ¿sí? Hacia dónde apunta el septum auriculoventricular me va a identificar dónde está el ventrículo izquierdo, y en este caso está el ventrículo izquierdo hacia la derecha. Y lo que tendría que estar en el ventrículo izquierdo está el ventrículo derecho. Es como una inversión ventricular, podríamos decirle. Entonces, si identificamos que esto es ventrículo derecho, esta insuficiencia tricuspidia es una insuficiencia sistémica, la cual no puedo, esta insuficiencia que es muy importante y que hace que el ventrículo disfuncione, no la puedo medir para tomar presión pulmonar, porque esto es sistémico. Es un ventrículo derecho sistémico. Tengo que irme hacia el lado mitral izquierdo, el ventrículo izquierdo, sale la pulmonar. Entonces el concepto de ventrículo derecho sistémico se da en transposición con switch auricular, Seni-No-Mustard, o con transposición congénitamente corregida de los grandes vasos. En este caso no sirve tomar la insuficiencia tricuspidia, tenemos que tomar la insuficiencia mitral. Otra patología que se puede dar, que es la doble cámara EVD, el ventrículo derecho va a estar dividido en dos cámaras, una de baja presión y otra de alta, por una banda muscular que genera aumento del gradiente. Cuando medimos la insuficiencia tricuspidia, pensamos que el paciente tiene una hipertensión pulmonar, y en este caso tenemos que apoyarnos por un eco transesofágico para hacer el diagnóstico y ver que a nivel medio del ventrículo derecho hay una estricción muscular, y esto es solucionable quirúrgicamente. Este paciente se operó. Otro efecto bastante raro, que es el corte sinistrum, divide la aurícula izquierda en dos cavidades, y esto va a generar que haya aumento de la presión en las venas pulmonares, y esto va a transmitir hacia el pulmón y puede generar hipertensión pulmonar por esta obstrucción. Entonces, es otra cosa que debemos tener en cuenta al pensar en hipertensión pulmonar. Bueno, hicimos la recorrida por todos los cortes. Volvamos a los 4 grupos que han propuesto este grupo de expertos. En el primer grupo, recuerden que eran las obstrucciones del tracto de salida del ventrículo derecho a nivel pulmonar de sus ramas. Entonces hay que estar muy seguros y medir ahí la obstrucción pulmonar. Y esto no es hipertensión pulmonar. Este es un ejemplo de atresia pulmonar con CIB operada, pero con estenosis e hipoplasia de la rama pulmonar derecha. Noten la gran dilatación de las cavidades derechas. Fíjense que al ver el eje corto, la arteria pulmonar tiene gradiente, y ese gradiente es lo que genera esta sobrecarga. Y al medir la insuficiencia tricuspidia nos da 77 milímetros de mercurio. Pero esto es expresión de la estenosis del tracto de salida al ventrículo derecho. Entonces, esto no es hipertensión pulmonar, sino que es obstrucción de salida al ventrículo derecho. Si quiero calcular la presión pulmonar en este caso, tengo que tomar la presión sistólica del ventrículo derecho, que me lo da la IT, restarle a la presión de obstrucción del tracto de salida, y esa sería la presión sistólica del pulmonar, la cual es normal. Ha habido trabajos donde comparan cómo es el funcionamiento del ventrículo derecho en la hipertensión versus la estenosis pulmonar, y se ha visto que con la estenosis pulmonar tiene menos dilatación y tiene mejor función ventricular que cuando tienen hipertensión pulmonar severa. Entonces, en el grupo de la estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho,
el pico de la insuficiencia tricuspidia lo que marca es la presión del ventrículo, la presión sistólica del ventrículo derecho, pero no la presión pulmonar, ¿sí? Con el cálculo que le enseñé podemos sacar qué presión sistólica arterial tiene. Bueno, esto es una atresia pulmonar con CIB, donde no ven la pulmonar y el pulmón se irriga a través de colaterales aortopulmonares con ausencia de arterias pulmonares. Es decir, que estos pulmones van a estar hipertensos porque tienen transmisión directa de la aorta de la presión. También se puede dar con presencias de arterias pulmonares a las cuales llegan las colaterales, y algunos segmentos pulmonares pueden tener colaterales directas. Y acá hablamos de la hipertensión pulmonar segmentaria. En este caso, que sería el segundo grupo, entonces, la única chance que tengo para diagnosticar hipertensión pulmonar en este grupo de pacientes que no está corregido es detectar una colateral y ver que esa colateral tenga bajo gradiente. Porque el bajo gradiente me dice que las presiones a ambos lados del sistema se han equiparado, entonces hay hipertensión pulmonar. Lo otro sería que estas colaterales sean muy grandes, pero obviamente son pacientes que tenemos que definirlos por cateterismo. Ahora entramos al grupo de los pacientes univentriculares no reparados, y acá podemos ver un subcostal, donde vemos que el paciente tiene dextrocardia, porque el corazón está hacia el otro lado. En el 4 cámaras, arriba y a la derecha, vemos una válvula V única con una aurícula común, un ventrículo común, 2 orejuelas derechas pareciera. Con el color vemos que esa válvula pierde severo, y abajo a la derecha vemos la pulmonar y la aorta saliendo desde el mismo ventrículo. Este es un paciente que, bueno, tenía 45 años, ictus ambiguo, dextroisomerismo, con un ventrículo único indeterminado y con una estenosis pulmonar moderada que protegió el árbol pulmonar. El tema es que este paciente comenzó a fallar la válvula, entró en insuficiencia cardíaca, arritmia, y finalmente termina muriendo esperando el trasplante. Otro caso de ventrículo único no reparado, una doble entrada ventricular izquierda porque hay 2 válvulas a vez que abren hacia un ventrículo. Y en este paciente había una estenosis de 74 por 74 milímetros de mercurio, o sea, una buena estenosis pulmonar, o sea que el pulmón está protegido, la fracción de por resonancia era conservada, 54, y la ergometría hace 12 meses, está por la vida normalmente, trabajando, y es un paciente que tiene el mejor modelo de ventrículo único y que ha estado balanceado con la estenosis justa y que le permite vivir, y hay reportes de pacientes que han llegado hasta los 70 años con este tipo de morfología. Distinto es el caso de este otro paciente de 35 que hace cianosis de esfuerzo. Vemos en el 4 cámara una sola válvula AB común, es una heterotaxia con leve isomerismo. Había tenido una astomosis en la infancia, la cual no se encontró, el ventrículo es común. Y al medir la aorta está a la derecha y la pulmonar a la izquierda, la pulmonar es más chica, pero su gradiente de estenosis pulmonar es bajo, es de 35. Entonces acá sí sospechamos que este paciente tiene hipertensión pulmonar, y como lo dice el comité de expertos, en pacientes con corazones univentriculares que no tienen protección pulmonar a través de una estenosis, podemos decir que este paciente tiene hipertensión pulmonar. El cuarto grupo de bebé sistémico, Seni-Mustard, transmisión congénitamente corregida. Habíamos dicho que no sirve la insuficiencia tricuspidia. Sirve sí medir la insuficiencia mitral, el gradiente pico de la pulmonar, y buscar, digamos, cuadros, parámetros de aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo derecho sistémico. Si bien esto es para ventrículo izquierdo en pacientes con hipertensión pulmonar, se ha visto que el E' menor a 10 y la vena cava mayor a 10 predice hipertensión precapilar. O sea que nuestro paciente tendría que tener una E' mayor a 10 que diría que tiene fin de diástole, porque grupo 2 o por insuficiencia cardíaca. La otra que puede ayudarnos a decir qué resistencia vascular pulmonar tiene y separarlo si es capilar o postcapilar,
es el índice de aceleración pulmonar menor de 90, que este predice aumento de la resistencia vascular pulmonar. Una palabrita sobre el derrame pericárdico: no tiene valor en el Eisenmenger, o sea que no es valor pronóstico, y así lo muestran estos dos trabajos. Y había dicho que habíamos puesto un quinto grupo que no sabemos qué hacer, que son los Fontan-Kreuzer, donde me pregunto si podemos hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar. Y lamentablemente no podemos hacer diagnóstico ecográfico, pero sí son pacientes que nos pueden hacer confundir y pensar que tienen hipertensión pulmonar. Fíjense, este es un paciente que tiene un bypass total y vemos el tubo extracardíaco con rojo, con la flechita, y la aorta con amarillo. O sea, sé que está corregido y que ese ventrículo es todo sistémico, tiene 2 válvulas AB y el jet de insuficiencia tricuspidia es sistémico, o sea que no sirve que midamos ahí la presión pulmonar. Algunos pacientes tienen un tubo intraauricular, como esta atresia tricuspidia con tubo y una fenestra, y muchas veces podemos medir el gradiente de la fenestra, y si el gradiente es alto, podemos sospechar que el sistema está sobrecargado. Pero lamentablemente estos pacientes necesitan un cateterismo para determinar si tienen enfermedad vascular pulmonar hipertensiva. No podemos hablar de hipertensión pulmonar en estos pacientes porque nunca tolerarían una media de 20 milímetros de mercurio de la pulmonar, porque el sistema no funcionaría. Tampoco tenemos que usar la pulmonar cuando tenemos un Fontan-Kreuzer con un Damus-Case-Stanzel, donde se dejan permeables los dos vasos, pero ambos vasos son salida para la aorta, y esto se usa cuando hay una obstrucción subaórtica, entonces se usa el tronco de la pulmonar para que sirva de salida también hacia la aorta desde el ventrículo. Para ir terminando, la síntesis y conclusiones: no usemos la vena cava inferior en la estenosis o insuficiencia tricuspidia severa, en la estenosis pulmonar, en el bebé restrictivo, en la CIA, o en las dilataciones de aurícula derecha por arritmia. Tampoco usemos la insuficiencia tricuspidia, obviamente en la atresia pulmonar, la estenosis pulmonar, la doble cámara de BD, la IT severa y el ventrículo único reparado no, por lo que habíamos dicho. El índice de felicidad, obviamente, la mayoría de los pacientes con Gush tiene aumento del ventrículo derecho, así que es muy poco valorable. Y la pulmonar no tenemos que usarla cuando hay un Fontan-Kreuzer con la cirugía de Damus-Case-Stanzel. ¿Cuáles son los errores frecuentes que hemos visto en esta población? Primeros, hipertensos pulmonares en los cuales no se diagnosticó su cardiopatía congénita, y eso puede pasar porque en la noyotea, entonces al haber presiones parecidas, el Jun es más difícil de ver. También diagnosticar erróneamente hipertensión pulmonar cuando hay solamente estenosis en el tracto de salida o en las ramas pulmonares, o cuando hay doble cámara LVD, o utilizar la insuficiencia tricuspidia en los ventrículos derechos sistémicos, como en el Zenin, en el Zenin y en el Mustang. Y obviamente la fisiología univentricular. Finalmente, para concluir, con las palabras del comité de expertos, solamente usar los parámetros ecocardiográficos simples en la búsqueda de hipertensión pulmonar en Gush, siempre derivar a cateterismo cardíaco cuando hay sospecha de hipertensión, y no usar parámetros ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, sino una buena comprensión de la anatomía cardíaca subyacente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Moroz. Excelente la presentación, un lujo las imágenes que nos compartiste. Siempre es desafiante esta área de la ecocardiografía por la complejidad y la variedad, multiplicidad de opciones que hay que analizar, y para quienes estamos siguiendo desde afuera, no como ustedes que están en el tema permanentemente, hay que hacer un esfuerzo importante por comprender las múltiples variables. Bueno, hay muchos mensajes de agradecimiento y felicitando la calidad de la conferencia. Y
algunas consultas que fueron llegando, algunas tal vez las fui respondiendo a lo largo de la presentación, pero vamos a repasar por las dudas. Al principio usaste contraste, nombraste el contraste. ¿Qué tipo de contraste y cómo se utiliza para detectar mejor el gradiente de insuficiencia tricuspidia? ¿Me repetís? Sí, ¿qué tipo de contraste y cómo se utiliza para detectar mejor el gradiente de insuficiencia tricuspidia? Yo no sé si cuando nombraste contraste te referías a un agente de contraste o al contraste en la imagen. No, un agente de contraste. Lamentablemente nosotros disponemos poco y nada. Se puede hacer con un poco de solución salina agitada, que eso puede ayudar, pero ahí están hablando específicamente de los medios de contrastes ecográficos, que son, sabemos todos que son muy caros y que en nuestro medio son bastante imposibles de usar, digamos. Bien. Sí, sí, las microburbujas que están sintonizadas a una frecuencia puntual, no se consigue directamente acá. Para valorar la presión arterial pulmonar en CIB, ¿hay que tomar la presión arterial sistémica y restar la presión del BD? No sé si llegó bien la consulta. Sí, generalmente sí. Lo que miramos, lo que es importante en las, sí, es importante en las IB es ver el gradiente máximo que tenga. Entonces ahí hablamos de restrictiva, semirestrictiva. Entonces si la IB tiene mucho gradiente, nos está hablando de que hay gran diferencia de presión entre una y otra. ¿Sí? Si hay poco gradiente, significa que las presiones del lado derecho han subido y eso hace que nuestro gradiente, si tenemos un gradiente de una CIB con 20 o 30, nos tenemos que asustar, o sea, es muy poco gradiente. Hablamos de gradiente restrictiva cuando estamos con un gradiente de 70, 65, dependiendo de la edad, y obviamente depende de la presión sistólica. Si tengo 90 sistólica, el gradiente va a ser menor. Si tengo 150 de sistólica arterial, el gradiente va a ser mayor y bueno, hay que tomar la presión para tener una idea de cuánto representa ese gradiente. Pero sí, sí, es importante. Bien. Después, ¿podría volver a mencionar cómo valorar las presiones pulmonares en corazón univentriculado no reparado? No sé si... ¿Estás buscando la presentación? No, se me Ah, frizó. bien. ¿Me No, te podés estaba repetir? consultando. Sí, sí, sí. Si podrías volver a mencionar cómo valorar las presiones pulmonares en corazón univentricular no reparado. En realidad es una sospecha más que una certeza. Sospechamos que el paciente con un corazón univentricular no reparado tiene hipertensión pulmonar cuando el flujo hacia la pulmonar no está protegido por una buena estenosis. O sea, si el paciente tiene una estenosis leve, ya decimos que por el tiempo de evolución, si es un adulto, está hipertenso pulmonar. Si el paciente tiene una estenosis pulmonar severa, decimos que es casi imposible que la tenga porque el flujo pulmonar estuvo protegido. Y si la estenosis, ¿se escucha? Sí, se corta un poco por eso, pero ¿Se se te escucha? sigue. Se escucha. Si, si la estenosis pulmonar es moderada, bueno, lo que va a definir es el cateterismo, realmente si tiene o no tiene hipertensión pulmonar. Pero yo le diría que si el gradiente es severo, ese pulmón está protegido. Si el gradiente es leve, no está protegido. Y si es moderado, bueno, hay que ver y definirlo por un cateterismo seguramente. Bien. Si es un paciente que tiene una anastomosis y hizo una corrección incompleta, un bajo gradiente de la anastomosis también hace sospechar hipertensión pulmonar.
Otra consulta. ¿Cuál es el valor de velocidad en fenestra normal en Fontan-Kreuzer? ¿Con qué valor se sospecha la hipertensión? ¿Llegó la consulta? ¿Cuál es el valor normal de cuál? De Sí, velocidad repetime. en fenestra normal en Fontan-Kreuzer. Generalmente hablamos menos de 1 metro. Bien. Menos de 1 metro por segundo por debajo. ¿Sí? Si está por arriba, lo otro que estamos viendo es las arterias mesentéricas, a ver si el flujo tiene diástole o no tiene diástole, si es más restrictivo. Entonces, hay varios parámetros, pero el Fontan-Kreuzer es muy desafiante y es muy difícil encontrarles parámetros ecocardiográficos que nos digan cómo está funcionando realmente. Actualmente, lamentablemente, hay que apoyarse para hipertensión pulmonar en cateterismo. Bien. Si podés abrir la parte del chat, al final hay un comentario de Adriana Loyarte, desde el Ministerio de Salud, que nos comenta que están armando un programa de servicio de cardiopatías congénitas del adulto, y bueno, que viendo el trabajo que han realizado en el hospital y la base de pacientes que tienen, se pone a disposición para trabajar en conjunto. Te lo comento, pero para que estés al tanto. Después, de todos modos, las consultas te las vamos a reenviar también a tu mail, para que Bueno, tengas todos los perfecto. comentarios que han llegado. Aprovecho para hacerte una consulta más técnica desde el rol que ocupamos nosotros como proveedores de equipamiento y la importancia que juega el 3D en esta, porque si bien es una herramienta interesante, veo que también con el 2D podés sustentar todas las partes del diagnóstico. ¿En qué punto se vuelve determinante y hasta qué punto? El 3D es, si uno puede hacer lo que mostramos en la función del ventrículo derecho, está muy bueno. Y ni hablar del ventrículo izquierdo, obviamente, porque hay patologías que van a terminar afectando a ambos ventrículos. Entonces, si bien la resonancia es un excelente método, muchas veces está fuera del alcance del paciente o de la obra social. Y si tenemos una ecografía 3D, generalmente hemos tenido bastante buena correlación cuando la imagen es buena. Comienza a desdibujarse un poco cuando la ventana torácica no es buena y obviamente el 3D tampoco es bueno, como pasa con todas las imágenes ecográficas. Pero creo que es una herramienta muy útil y más para valorar el ventrículo derecho. ¿Vieron la cantidad de parámetros que hay para función? Porque, bueno, ninguno es exacto. Entonces, creo que la función 3D del ventrículo derecho es lo que más se asemeja a la resonancia y es lo que más certeza nos puede dar si está bien hecho. Bien, bien. Bueno, doctor Claudio Morós, muchas gracias por esta presentación, por compartir este tiempo con nosotros, y a todas las personas que se conectaron hoy y también se tomaron el tiempo de escuchar la presentación y hacernos llegar sus consultas. Y quedamos a disposición desde Digimed para brindarles el asesoramiento que sea necesario, y los esperamos en un próximo webinar. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los que se presentaron. Muchas gracias a vos y a la empresa. Totalmente agradecido por esta participación en este espacio y poder difundir temáticas de interés para los colegas. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao.